Ana Isabel Bonilla Hernández nació en Río San Juan el 5 de abril de 1961. Doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posee estudios de posgrado en Ciencias Políticas, diplomados y otros estudios especializados en resolución alternativa de conflictos, así como curso internacional de alta gerencia electoral y consultoría política. Trabajó en varios bufetes de abogados como el Centro Jurídico Bonilla Hernández y la Oficina Jurídica Díaz Bonilla. Fue diputada al Congreso Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana en varias ocasiones. Entre sus iniciativas, como congresista, se destaca la Ley General de Discapacidad, la ley que crea el Estatuto del Ministerio Público y la que otorga el salario navideño a las trabajadoras domésticas. Actualmente es jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Hablamos de Gagari, ese apodo que, encontramos en otras intervenciones y entrevistas que los colegas de la prensa escrita han hecho, pero es bueno saber cómo era esa etapa de niñez, cómo era María Trinidad Sánchez en ese momento, esos años que transcurrieron en los primeros de su andar. ¿Unos cuantos pequeños? Unos cuantos. Hace unos días. Bueno, realmente mi papá me puso Gagarin en honor a Yuri Gagarin, que en el año 61 el astronauta ruso estaba en órbita en el espacio y mi papá me puso así. Cuando a lo largo de mi vida alguien me llama Gagari, pues yo lo conecto con Río San Juan, que es el sitio donde nací y donde pasé mis años de infancia. Una infancia muy feliz, muy feliz, muy feliz. De ella tengo el mejor recuerdo, al lado de mi abuelo, que es la persona a la que más he querido en mi vida. ¿El abuelo? El abuelo. Yo me crié en un hogar muy pobre, muy humilde, sí, pero muy unidos. 23 hermanos, tenemos entendido. Sí, pero no todos somos de los mismos padres. Pero sí, yo tuve tengo dos hermanos mayores, sí, mi hermana Argentina y mi hermano Julio César, que en verdad fueron como mis segundos padres. Ellos me asumieron en todos mis gastos, me formaron profesionalmente. Y mi hermano es mi referente porque fue que me enseñó desde muy jovencita a leer. Ya yo a los 13 años había leído Los Miserables, Raíces, Papillón, esa literatura clásica, gracias a él, y lo he conservado. Intercambiamos libros, él vive en Nueva York, a veces cuando yo viajo pues le llevo libros o él me guarda cuando yo voy. Y realmente son mis mejores... Mi gente más cercana y mis afectos en cuanto a mi familia de origen. Y mi hijo Luis Osvaldo, que ese es el dueño de mi vida, el centro de mi universo. Claro. Y por quien yo prácticamente he tratado de no hacer nada que cuando lo mencionen a él pueda sentir vergüenza de su mamá. Son mis nortes en mi vida. Pero mi abuelo ha sido una persona determinante para mí, porque en un trayecto de mi vida mis padres se separaron y nosotros nos criamos con nuestros abuelos. Y él fue ese referente de padre amoroso. Realmente yo era su nieta favorita. Y había una relación demasiado cercana entre nosotros. Él era carretero en Río San Juan, o sea, ya era un pueblo muy pequeño que no tenía mucho desarrollo en esa época, y él transportaba mercancías, materiales de construcción, y toda mi generación, de mí hacia abajo, si no nos montamos en la carretera y nos dieron nuestro correazo, pues no nació allá. No es originario de... Sí, mi abuelo era un personaje del folclore de Río San Juan, amado por todo el mundo, una persona muy querida, y murió a los 100 y pico de años, y vi de él, realmente mi... parte del todo, sí, que compone la vida de Isabel, porque no solo el hecho del amor, del cariño, el acompañamiento, también la disciplina. Sí. Para llegar donde está Isabel Bonilla al día de hoy, un origen humilde que reconoce, que valora por la unión familiar y por esa disciplina, esa constancia en todo su caminar profesional, debemos hablar y reconocer que para muchos jóvenes pudiera servir de ejemplo a muchas generaciones, o sea, ese origen, ese apego a la justicia, a la integridad, a la honestidad. O sea, ¿cuáles han sido las claves, tanto familiares como de su persona individual, sí, para mantenerse en el camino correcto? Sí, a mí me marcó mucho mi mamá y mi papá, porque mi mamá era una mujer... Don Ramón Bonilla y doña Julia Rita Hernández. Mi mamá era una mujer poco instruida, muy trabajadora, con muchos hijos, entre ellos había una pequeña con síndrome de Down.
se quedó con todos esos hijos al amparo de nuestros abuelos. Y mi mamá lavaba y planchaba por paga y hacía comida en eventos del pueblo que la mandaban a buscar y trabajaba como doméstica en casas de familia. Pero decía, yo me fajo yo, pero a mis hijas no las alquilo. Porque antes se usaba mucho que las familias grandes, como mandaban las muchachas a trabajar y a hacer bandado y eso. Mi mamá nunca aceptó eso. Y mi mamá era una mujer muy trabajadora, extraordinariamente trabajadora. Yo recuerdo, el otro día hablaba con Milton, el presidente del tribunal, sobre eso, que a mi mamá se le hinchaban mucho las uñas de tanto lavar y le sangraban. Wow. Y ella ponía las manos así porque le dolían de tanto lavar. Y al otro día tenía que volver a lo mismo. Y a mí esa imagen nunca se me ha quitado de la mente. Y fueron muchos años. Muchos años. Con mucha dignidad. Nosotras lo ayudábamos, mi hermana mayor y yo. Nosotras lo que hacíamos era que entregábamos la ropa a la casa. Yo recuerdo que me ponían una batea en la cabeza y las perchas en los dos bracitos y yo iba a la casa a entregarla. Pero lejos de que mi mamá hiciera, que ese trabajo la hiciera como subordinada, mi mamá siempre mantuvo la altivez. O sea, ella trabajaba, pero ella no se dejaba humillar. O sea, era una mujer como con mucha dignidad, sí, de carácter. Y mi papá era un hombre extraordinariamente trabajador. Era maestro constructor, muy inteligente. Estudió por correspondencia y le discutía a los ingenieros, a los arquitectos, porque él no tenía formación académica, pero sí conocía mucho su trabajo. Y siempre nos mantuvo bajo un paradigma. Hay que trabajar, pero todo el dinero no se gana. Entonces él decía que no nos iba a dejar ningún capital, pero sí nos iba a dejar un nombre que no nos avergonzara. Entonces, esos son mis paradigmas. Yo pienso que el ser humano tiene que tener hábitos de trabajo y tiene que tener honestidad. Hablar de esa región es hablar también de playa, de la Laguna Grigri, del carnaval, turismo, porque no es sí. carnaval, es carnaval. Y tenemos que hablar de la alegría que representa ese pueblo, de sus festividades, de esas fiestas populares que todavía se celebran con muchísima participación del pueblo. ¿Usted ha tenido la oportunidad de también mostrar algo de color, para no decir disfrazarse? No, yo fui reina de unas fiestas patronales en Río San Juan cuando yo estaba muy jovencita, porque siempre fui muy activa en las cuestiones comunitarias. De ahí es que nace mi inquietud luego de participar en política y de tener roles públicos. Es que nosotros, los jóvenes de mi época, nos involucrábamos en las fiestas patronales, en los trabajos comunitarios, en los grupos de las iglesias. Y realmente una vez, ahí fue que conocí a mi esposo en una organización de unas fiestas patronales donde él era el presidente. Yo estudiaba aquí en la capital y cuando fui me involucré, bueno, y ahí de esas fiestas patronales nos quedamos juntos. Y con el carnavarengue, cuando yo era diputada por Santiago, aunque nunca rompí vínculos con Río San Juan, postulé en el Congreso una resolución reconociendo el carnaval de Río San Juan como el único carnaval de características marinas. Sí, el único. El único en el mundo. Y lo ha dicho Dagoberto Tejada, que precioso. Es la autoridad. ¿Es bailadora? ¿Usted sabe? Sí, un poco. Aunque sea en ese evento. ¿Usted Sí. No, mi esposo y yo bailamos, sí, a menudo. Yo bailaba mucho porque yo vivía a una esquina de una discoteca. Y bailaba cualquier mucho. Escapadita. ¿Y qué le gustaba? ¿Qué le gustaba bailar Me más? gustaba bailar salsa y me gusta bailar merengue. Me gusta más la salsa, pero mi esposo no es muy diestro en salsa, entonces bailamos merengue. Merengue clásico, puede ser cualquier merengue. Aunque los años van debilitando de la rodilla. La frecuencia. No, hombre, que va eso está en el espíritu, no se para a bailar. Si yo bailo un wiri, hay que internarme. Oye, que Bonilla con una mangulina en el llevaba adentro. Sí, hay que bailaba mucho antes. Hay que hablar también de las maestras como Josefina Somavilla y Ludovina Bonilla, que también fueron referentes. Yo digo que mi vida está marcada por mujeres. Antes no teníamos profesoras, teníamos maestras. O sea, era distinto, maestras. ¿No? Sí, porque era una vocación, era una enseñanza académica y de valores. Por ejemplo, yo estudiaba con doña Josefina Somavilla, que era una mujer de Higüey, muy bonita, y tenía un salón de belleza grande ella y daba clases. Entonces un día ella me preguntó qué yo quería hacer cuando fuera grande,
Y yo le dije que como ella, que yo iba a poner un salón como ella, y me iba a dedicar a... Porque uno siempre, cuando está pequeño, quiere replicar la gente que admira. Y ella me llamó y me dijo, ven, tú no puedes decirme eso. Tú tienes que prometerme que cuando tú termines la primaria y la secundaria aquí, te vas a ir a estudiar a la universidad. Porque tú eres muy inteligente y tienes que hacerte profesional. En mi mente, de esos años, yo no soñaba con la posibilidad de que algún día yo pudiera entrar a la universidad, porque éramos tan pobres que no soñábamos quizás que podíamos salir de un pueblito tan alejado, venir a la capital, aunque mi papá vivía aquí. Pero entonces así fue. Cuando yo terminé la secundaria, entré a dar clase a un colegio de Río San Juan y me inscribí en mi madrina, que es Telma Guzmán, que es una señora de la clase más elevada económicamente del pueblo, me inscribió en la universidad, mi primera inscripción, que yo era su ahijada. Entonces doña Josefina, que siempre como que me amadrinó un poco, me ayudó a prepararme para venir a la capital, y en casa de mi hermano mayor y de mi hermana Tita, me inscribí en la UAS. Pasé todo el trabajo del mundo. A veces no tenía pasaje. No tenía pasaje a veces, íbamos a la embajada, a esos grupos que se forman bajo las matas de la UAS. Y una de mis letras, de mi asistente hoy en el tribunal, trabajaba, era de Río San Juan, y ella, bueno, se encargó de mí. Me daba pasaje, me ayudaba con los libros, compraba los libros y ponía el nombre de las dos. Estudiábamos juntas, y una vez caminé, ¿tú te acuerdas de las guagonas Trate? Sí, claro. Bueno, yo en esa época vivía en Villafaro, de aquel lado. Nada más me daban un toquincito o los 2 pesos para la monedita de la guagua. Y la guagua se dañaba muchísimo. Y cuando esa guagua se dañaba, que no pasaba. Yo quedaba sin tener cómo llegar. Caminé desde el malecón hasta el parque Enriquillo. ¿Pero malecón a qué altura? Aquí en el alma mater. Para allá. Sí, a pie, hasta el Parque Riquillo. Por suerte, que esa noche pasó un muchacho de Río San Juan. ¿Y era de noche? Sí, pero yo salí tardecita. Ahora, también, Sí, que no se vivía en esa época, vivía así, claro. la inseguridad ciudadana. No, y que la vivimos necesidad, hoy. y la necesidad. Claro. Y pasó ese muchacho de Río San Juan y me llevó a mi casa. Mi hermana también pasó mucho trabajo aquí. Es natural, ¿eh? Lo que tú conquistas sin esfuerzo no tiene el mismo valor. No. Claro, los hijos de uno tú no los pones a pasar trabajo sin necesidad, pero también, algún esfuerzo tienen que hacer. Nosotros tenemos entendido que desde pequeña, desde joven, le gustaba mucho la literatura, ya lo ha dicho, pero de no haber sido abogada, ¿qué otra carrera hubiese elegido? Yo sé que pronto la vamos a disfrutar en los medios de comunicación, aunque diga que no, pero vamos a trabajar, vamos a caminar para que eso así se logre. No, yo estudié aquí los últimos años de la secundaria en el Colegio Víctor Manuel, en Santo Domingo Este, en Lucerna, que era un colegio formado por militares, y mi papá vivía ahí, y yo hice mis 2 últimos años del bachillerato. Y quedé enamorada de la comunicación con una charla que dio Juan José Ayuso, ya tú sabes. Y cuando yo llegué de esa charla, dije a mi papá que yo iba a estudiar comunicación social. Y en esa época, con la represión que había, los padres tenían miedo del riesgo que corrían los periodistas. Y mi papá me dijo, oye, esa vaina. Cuando me dijo así, pues como que me desestimuló. Y cuando me tocó inscribirme, sin pensarlo, sin hacerme test ni nada, me inscribí en la Facultad de Derecho. ¿Pero qué implicaba para la mujer hace 30 años elegir la carrera de Derecho? Bueno, es que a mí siempre me han inspirado mujeres. Porque si los comunicadores estaban un poquito cohibidos por el tema de la libertad de expresión, los abogados y abogadas y todo aquel que aspirara a justicia, de una forma u otra también. Pero yo tenía el ideal de Minerva Mirabal. Fui a la universidad en días antes a que se cerraran las inscripciones y me tocó ir al aula Minerva Mirabal de la UAS. Ahí conocí el proyecto de Minerva, cómo se había graduado, la tesis, el episodio de que Trujillo se negó a entregarle el título. Yo dije, no, pues vaya que yo voy. Eso lo voy a hacer yo. Sí. Si ella pudo, tú vas a ver. Bueno, me inscribí en Derecho, al amparo, como te dije, económico ya de mi hermana mayor, y me gradué pasando crujía, pero me gradué con honores. Me gradué con grado de cum laude. Yo tengo demasiado peso encima
Claro. de gente que ha creído en mí, que ha pensado que yo puedo ser un agente de cambio o alguien que establezca diferencia donde ejerce, que no me atrevo a hacer nada. Una verdadera historia de superación, una mujer muy humilde, muy sencilla, pero también una gran profesional a quien me honra presentar en esta entrevista, que continuará después de la publicidad. De igual forma, vamos a comentar algunos aspectos importantes de las leyes que están pendientes de aprobación, estadísticas y un conversatorio muy propicio. Estamos hablando del Día Internacional de la Mujer y la situación de nosotras en República Dominicana. Después de la publicidad, más. De regreso, muchas gracias por mantener la sintonía. Para mí es un verdadero placer escuchar de una mujer como la magistrada Ana Isabel Bonilla decir que su vida ha sido impactada, influenciada por muchas otras mujeres, desde las maestras, su madre, su abuela. Y es bonito esa sororidad, ese apoyo y ese entusiasmo que muestra en sus palabras. Aquí la segunda parte de nuestro primer plano. Nosotros queremos saber cómo se dio esa elección de demarcaciones, esa votación, ese trabajo político, todo eso que supuso en ese momento para una mujer, ¿no?, pelear en el ámbito machista político que predomina todavía en estos días. Sí. Bueno, mi esposo fue que me impulsó a entrar en política. Yo comencé el ejercicio político a través del Partido Revolucionario Dominicano y especialmente de la mano de Peggy Cabral. Una persona a quien yo valoro y quiero, ella lo sabe, la quiero mucho. Fue un soporte importante. Sí. Personal, profesional. Sí. Somos muy amigas todavía, al día de hoy. Trabajé cercana con Yadira Enríquez en la formación de la primera Asociación de Mujeres de Santiago por Fedomuste. Pasé por una convención, gané la presidencia de la asociación y luego me postulé como diputada por impulso de mi esposo, porque yo no me atrevía. Pero mi esposo me dijo, sí, tú puedes, mira que tú le caes bien a la gente dice que tú eres carismática, que haces empatía fácil. Bueno. Fíjense la importancia de la persona que acompaña tu vida. No, yo he dicho siempre, mi esposo ha sido mi agente de cambio. Porque a pesar de que me ha gustado siempre conversar con la gente, me gusta como interactuar. Usted es una mujer oral y contradictoria. Sí, exacto. Pero no me atrevía, quizás no tenía la seguridad, porque nunca me gustó la política. Partidista, porque política. Sí, claro. Ese usted ejercicio, es un ser muy político. Sí, pero él me impulsó, me apoyó, me financió siempre, políticamente hablando, porque yo no tenía recursos propios. Pero mi esposo siempre me apoyó y me impulsó. Bueno, soy presidenta de Fedomuste, ya voy por ser miembro del Comité Municipal del PRD en Santiago, soy vicepresidenta nacional de Fedomuste en la plancha de Peggy como presidenta. Peña Gómez, que tengo que decirlo, fue el primer líder dominicano que impulsó con estructura orgánica propia de mujeres el accionar de las mujeres en los partidos, porque el doctor Balaguer tenía una gran estructura de mujeres, pero del mismo partido. Peña impulsó la creación de un partido de mujeres dentro del PRD, que era, como él decía, la Fedomuste, que él había traído al país el esquema desde Europa con la Internacional Socialista. Bueno, Peña me apoyó siempre. Yo recuerdo una vez que se hizo un encuentro de la Internacional Socialista y él me dio la responsabilidad de yo hacer el montaje de recibirlo en Santiago por Fedomuste. Y yo hice un discurso, ahí hicimos una cena maravillosa para todos los delegados y de ahí entonces como que se fue gestando el que yo pudiera ser legisladora. Y paso a ser vocera del PLD en la Cámara de Diputados. La única mujer que ha sido vocera de ese partido en los 35 años que tienen con presencia congresual. Y realmente yo creo... Quien no lo recuerda o no lo sabe, ahí está la información. Sí. Otra razón más para aplaudirle. Yo como diputada siempre fui un poco rebelde,
Y muchas veces no voté por posiciones bajadas de línea por el PLD. Y yo lo hacía contar. Yo decía, en el bloque o en el hemiciclo, decía, no voy a votar por esa iniciativa, y daba mis razones. Y el PLD siempre me permitió hacer eso. Nunca recibí ninguna llamada de ningún órgano dirigencial ni de ningún líder para llamarme la atención, para someterme a líneas, ni nada de eso. Respetaban eso. Bueno. Quizá no fui muy amada, pero sí me sentí respetada siempre. Es mejor ser respetado que ser amado. A veces, ¿verdad que sí? Y eso nos lleva a una decisión unánime. Tenemos que pasar con el Consejo Nacional de la Magistratura y ese voto por el cual hoy usted, jueza del Tribunal Constitucional, la primera vez, esta primera generación de jueces y juezas de este importante tribunal, el máximo en materia de derechos. Pero yo te voy a decir, yo tuve muchos momentos de frustración en el Congreso, hasta de llanto, porque yo quizás tengo mucha sensibilidad para haber participado en una actividad tan fuerte como la política, pero sí una gran satisfacción. Cuando yo fui a la última sesión, ya cerrando la reforma constitucional del 2010, de la cual yo fui legisladora constituyente y miembro de la Comisión de Verificación de la Asamblea, cuando yo agoté mi último turno, recibí el respaldo de todas las bancadas del hemiciclo. Algunos de los voceros opositores al PLD le decían, ¿cómo el Partido de la Liberación Dominicana se va a dar el lujo de perder una legisladora como Isabel? Oye, y yo era agresiva como vocera y peleábamos, pero más tarde la Cámara de Diputados me brindó un homenaje a iniciativa de los legisladores de la provincia, María Trinidad Sánchez. Y yo decía que mi mayor ganancia en mi vida del Congreso fue haber generado afectos al margen de los colores. Tenemos que hablar del Tribunal Constitucional, jueza, mujer, y ese trabajo que implica no solo, una alta expertise de conocimiento, sino el día a día y lo que supone la creación del mismo. Fue un reto, ese fue otro reto que la vida de retos. Que yo no me atrevía a asumir. Pero mi esposo me decía, tú puedes. Y yo decía, no, yo tengo muchos años graduada, pero yo no me siento con la seguridad de ir a postular con todos esos guruses de la comunidad jurídica de la capital y de todo el país. Ay, qué bueno escuchar eso, porque yo estoy en ese momento. Sí, y él me decía, no, hay que atreverse, porque tú tienes que creer en ti. Pero es muy importante que las personas que te acompañan también crean en ti, claro, porque te dan seguridad. Pero mi esposo no había logrado convencerme. Y parece, yo todavía no lo he descubierto porque ellos se niegan como a decirme qué pasó. Parece que mi esposo buscó a mi hijo para que tratara de convencerme. Y yo estaba en mi dormitorio y me dice mi hijo, Isabel, oye, el periodo de los jueces te pueden quitar si te nombran. Leonel te puede quitar. Porque él estaba un poco dolido porque entendía que Leonel había impedido que yo fuera senadora por la provincia. Y yo le dije no, y me dijo, ay, llegó mi esposito y agente de cambio. Hace su entrada el hombre responsable de todo el respaldo. En esta entrevista ha sido mencionado en varias ocasiones, siempre ahí, como la piedra angular. Sí, entonces... Yo tengo que agradecerle públicamente al señor Luis Osvaldo Estrella, públicamente, en nombre de todas las mujeres dominicanas, las que jóvenes, copien de él, que estimulen a sus mujeres. Le agradecemos porque tenemos una mujer como usted. Gracias. Pues sí, Luis, parece que habló con Luis Osvaldo. Y él me preguntó, si a usted la nombran como jueza, ¿a usted le pueden quitar? Y yo le dije, no, el nombramiento sería por 9 años y solo te pueden quitar por un juicio político en el Congreso Nacional. Y él me dijo, me mira y me dice, y entonces usted va a perder esa oportunidad por no hacer un esfuerzo. Claro. Al otro día me puse mi ropa de caminar y le dije a mi esposo, yo quiero que caminemos, que quiero hablar contigo. Entonces le dije que Luis Osvaldo me había dicho eso, que yo lo había valorado y que nada, me iba a preparar para evaluarme. Tengo un muy aliado y amigo que es Marcos Cruz, que había sido asesor mío en el Congreso, en comisiones, trabajó conmigo un tiempo como letrado en el tribunal, y él me proporcionó todo el material de maestrías, de Derecho Constitucional. Yo revisé todo el material que tenía y mi propia experiencia, porque yo duré 16 años en el Congreso
No tenía grandísimo ejercicio, pero sí me pasé esos años siendo miembro de la Comisión de Justicia, que es una comisión conformada solo por abogados. Bueno, y me evalué. Y yo puedo decir que también de ese consejo fui una de los pocos jueces que pasó con los 8 votos de los 8 miembros. O sea, yo fui escogida a unanimidad por el consejo. Y tú te imaginarás que ante tantos abogados eminentísimos del país, claro, el que me votaran a mí sin ninguna reserva, pues me puso otro yugo. O sea, ¿cómo? Más peso. Más peso. Es que papá Dios dice, usted ha aguantado peso, pues ahí le mando sí, más para que siga demostrando. Prueba, claro. Una prueba. Bueno, cuando entramos, ya tú sabes, esos primeros meses dificilísimos, pero yo tengo algo que yo digo que es bueno. Y yo tengo un montón de defectos, pero me autovaloro y digo que tengo eso. Creo tener la suficiente humildad para procurar ayuda, para decir no sé. Recuerdo muy vívidamente la experiencia de la 168-13, que para mí fue mi primera prueba de fuego. Y también algunos casos en los que me he quedado sola, haciendo votos disidentes, por no compartir la opinión del criterio mayoritario. Y en otras, a veces coincidimos con otros jueces en una y otra posición. Y solo aspiro a que cuando salga del tribunal pueda salir con la satisfacción de haber actuado de conformidad a lo que yo creo que es correcto. Claro. Si me equivoqué, valió la pena equivocarse. Y ha sido una experiencia que va a marcar mi vida para siempre. He aprendido mucho de derecho, mucho, pero sobre todo he aprendido mucho de la naturaleza humana. Yo quisiera terminar con algunas palabras, que usted me diga lo que primero le venga a la cabeza de estos conceptos. ¿Ok? El concepto de familia. El equilibrio de la vida. Constitución. Ojalá lleguemos nosotros a apreciar lo que significa la Constitución. La Constitución es la guía institucional de la sociedad. República Dominicana. Un tesoro en el Caribe. Hogar. Ese es mi ancla, mi roca, en la que me apoyo. Mujer. Hoy me preguntaron, ¿cuál es mi lucha como mujer? Y yo decía que era aportar a lograr una sociedad que realmente viera a las mujeres como seres iguales en derecho. Esa es mi mayor aspiración. Libertad. Ay. La libertad es como lo máximo para el ser humano. Yo no pudiera vivir en una dictadura, yo no pudiera vivir reprimida, yo no pudiera vivir reprobada, porque yo tengo un alma libre. Y va vinculado, y con esta termino, con el concepto de justicia. Exacto. Dar a cada quien lo que en derecho merece. Pero la justicia constitucional no es la mera aplicación del derecho en línea recta, porque hay muchas zonas grises que la justicia constitucional debe llenar con la interpretación. Entonces, para mí, en mi rol de juez constitucional, yo tengo un norte. Aplicar justicia con independencia, con imparcialidad, pero con sensibilidad social. Porque en la justicia, en cualquier rama, casi siempre, los sectores más favorecidos y más influyentes son los que menos necesitan la justicia. La justicia constitucional tiene que ser una justicia protectora, garantista, por lo general de los sectores más vulnerables, porque son débiles ante la estructura de poder. Claro. Entonces, yo cuido esa parte. Cuando fui política y legisladora, sentí que representaba esos sectores. Y ahora como juez, mi compromiso principal son esos sectores. Porque tú una sentencia en favor de sectores vulnerables, claro, estás impactando un cambio en la vida de esa gente, que eso es inconmensurable. Agradeciendo nuevamente a la magistrada Ana Isabel Bonilla por recibirnos en su hogar, por prestarnos ese tiempo de conversación y permitirnos conocerla un poco más y presentar ante la audiencia ese aspecto personal que en muy pocas ocasiones puede conversarse.